Bienvenidos a Ronnie Analiza. El expresidente y ahora candidato a la presidencia, Carlos Mesa, ha presentado ante la Fiscalía General la ampliación de la acusación del fraude electoral propiciado por el movimiento al socialismo y por las autoridades del gobierno de Evo Morales. Vamos a escuchar lo que tiene que decir, que es muy importante, las palabras de Carlos Mesa. En nombre de Comunidad Ciudadana y yo personalmente estamos presentando al Fiscal General del Estado una denuncia de delitos electorales que solicita la ampliación de las investigaciones en curso y el resarcimiento del daño económico causado al Estado. ¿En qué consiste nuestra denuncia? El fiscal general abrió un proceso de investigación por el fraude electoral del 20 de octubre del 2019 contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral. En nuestra consideración, esa es una investigación que quedó absolutamente inconclusa porque no tomó en consideración a los autores materiales de ese grave delito electoral. Y estamos pidiendo que el fiscal general amplíe la acusación, la investigación y la sanción en el caso de que esto se plantee ya en el proceso judicial al expresidente Evo Morales Ayma, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a los exministros de Estado Héctor Arce, José Ramón Quintana y Carlos Romero. Nosotros consideramos que no solamente debe inhabilitarse al expresidente Morales por las razones de residencia que no tienen que ver con este proceso, simplemente creemos que es una evidencia de incumplimiento constitucional que está fuera de duda. Pero nos parecía que era imperativo tomar consideración de algo claro. El proceso electoral del año 2019 fue interrumpido y fue anulado por la comisión del más gigantesco fraude electoral desde el proceso democrático de 1982. Y los autores materiales de ese fraude fueron los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero respondieron clara y evidentemente a un autor intelectual, el gobierno del presidente Morales, presidido por Evo Morales. Y la prueba obvia de que esto es así es que el beneficiario inmediato y directo de ese fraude fue el candidato Evo Morales y el candidato Álvaro García Linera. En consecuencia, no se puede hacer una separación entre el acto material del fraude perpetrado por el Tribunal Electoral y el acto intelectual del fraude que claramente tuvo un protagonista que fue directo beneficiario de ese gigantesco fraude. Lo que nosotros estamos pidiendo en consecuencia es que se incorpore en este juicio, que es un grave delito electoral, al expresidente Morales, al expresidente García Linera y a sus ministros de Estado. Hay otro elemento complementario que tiene que ver con el daño económico al Estado, que son 217 millones de bolivianos que costó un proceso electoral, dinero que se echó al canasto de la basura, porque en el momento en que se anula el proceso, en el momento en que se anula la elección, se genera además un daño que por supuesto tiene que ser resarcido, y tiene que ser resarcido por los responsables de esta comisión de delito. Yo quisiera que quede como un testimonio por una razón obvia. Nosotros fuimos víctimas directas del fraude. Nosotros como candidatos, Gustavo Pedraza y yo, la doctora Salame, el doctor Alarcón, parte de los candidatos que ganamos la elección, candidatos a senadoras, senadores, diputadas y diputados, que también fuimos víctimas de ese fraude y que fuimos las víctimas directas. Pero sin duda alguna, el principal perjudicado de este proceso, de esta anulación producto del fraude, fue el pueblo boliviano, que por segunda vez vio burlada la soberanía popular. La primera vez había sido el día 21 de febrero. No sé, Carlos, si quieres hacer el histórico. Sí, y un elemento que nos parece fundamental. Queremos que este proceso que debe iniciarse contra Evo Morales, Álvaro García Linera y sus colaboradores siente un precedente histórico. Un precedente histórico que quiere decir que ningún presidente aproveche de su cargo y aproveche de su poder para alterar la soberanía popular, para burlarse de esa soberanía y para establecer un camino que rompe el proceso democrático. Es decir, no solamente se trata de establecer un juicio contra el expresidente
presidente Morales, sino sentar un precedente histórico que no se ha sentado en el pasado. No es la primera vez que se produce un fraude, pero este fraude queremos que se deje constancia absoluta de que quien vaya a perpetrarlo sepa que va a recibir lo que merece como autor de un delito electoral de esa naturaleza. Dos consideraciones sobre tu pregunta. La primera, quiero recordar que el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, en su informe ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos, estableció como producto de la auditoría y el informe final de la auditoría que se presentó a consideración de la opinión pública internacional el 10 de noviembre, pocas horas antes de la renuncia de Morales, que el presidente Morales era el autor directo del fraude. Lo dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y precisamente con relación al segundo tema, efectivamente nosotros queremos dejar claramente sentado que los elementos que tenemos de la misión de observación electoral, informe preliminar, informe definitivo, la auditoría de la OEA con su informe definitivo, marcan la existencia de un fraude y es en esa lógica que se está funcionando. No hay que olvidar que el fiscal general abrió de oficio una investigación y están detenidas autoridades del Tribunal Supremo Electoral por la comisión de un fraude electoral. Lo que nosotros creemos es que hay que hacer una complementación. Los autores materiales del fraude son los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero los autores intelectuales son el presidente y su gobierno, porque además es obvio, eran los directos beneficiarios de ese fraude electoral. Don Carlos Mesa, luego de este informe de la OEA, ¿era a su criterio de usted de abrir el proceso contra el expresidente y vicepresidente a través de la Fiscalía General del Estado? Ese es el camino que hay que seguir. El camino de una acusación tiene que seguir, en el caso de Bolivia, el mecanismo que establece la ley, y es la acusación que tiene que llevar adelante la Fiscalía General a través de una denuncia, dado que de oficio no lo ha hecho. Don Carlos, una vez aperturado el proceso, esto requiere la autorización del órgano legislativo. ¿Tiene la expectativa de que el órgano legislativo, sabiendo bien que el MAS tiene 2/3, pueda autorizar el proceso? Me gustaría que el doctor Alarcón haga una explicación y una respuesta a la pregunta, por favor. Se está planteando una denuncia por juicio. Por favor, Mirando las cámaras acá, por favor. No, por favor. Es que somos muchos, va a disculpar. Estamos presentando denuncia por un delito de jurisdicción ordinaria, no de juicio de responsabilidades. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Primero, porque ha sido el fiscal general el que ha tomado la decisión de iniciar estos procesos penales por distintos delitos electorales que en conjunto se reflejan en el fraude electoral, cuando el fiscal general inicia el proceso contra ex vocales del anterior Tribunal Supremo y tribunales departamentales electorales. No se pueden tramitar dos procesos separados con relación al mismo hecho, a los mismos delitos. Los ex vocales electorales no han cometido, cuando si resultan culpables de los delitos que se los está enjuiciando, no han cometido el delito en beneficio de ellos mismos. Como ya lo explicó el expresidente Mesa, han tenido que cometer el delito para los directos beneficiarios, que en este caso han sido el binomio del MAS en la anterior elección. Por lo tanto, lo que corresponde es que se haga un solo proceso penal para todos estos involucrados en este juicio ordinario. Y porque además ningún presidente ni vicepresidente, dentro de las funciones propias y específicas de su cargo, tiene la función de realizar fraude electoral. O sea, como ejemplo, si un presidente se roba un libro de una librería, aunque sea presidente, no por eso va a haber un juicio de responsabilidad, tiene que haber un proceso ordinario, en ese ejemplo por hurto, lo mismo acá. Hay un juicio ordinario por fraude electoral y porque además no pueden haber sentencias contradictorias en relación al juicio que inicialmente ha dispuesto su promoción el fiscal general del Estado. Por eso hemos venido a la Fiscalía General del Estado para que sea el propio fiscal general del Estado el que inició estos procesos, el que amplíe estos procesos a los principales y más importantes responsables del fraude, que son los denunciados por el expresidente Mesa. Los juristas señalan de que hay un retraso. Bueno, está obligado por ley a actuar en consecuencia a la denuncia, ¿no? O sea, la única confianza que tenemos es lo que manda las leyes. Y en el momento
momento que veamos si no se da cumplimiento a las leyes, haremos valer las observaciones que correspondan. Pero por el momento creemos que está obligado el fiscal general a cumplir la ley. ¿Existen retrasos, doctor? ¿Existen retrasos? Lo que denunciamos los juristas de que ya debería abrirse ya en el momento de todas las investigaciones. El retraso que hay es de no haber incorporado a los principales responsables. O sea, lo que le llama la atención al presidente Mesa es que por qué hasta ahora solamente están enjuiciados los autores materiales que no han cometido para ellos el delito y los verdaderos responsables a quienes ha beneficiado el delito no han sido enjuiciados. Por eso el expresidente Mesa está presentando hoy día para que expresamente se incorpore al binomio del movimiento al socialismo y a 3 exministros de Estado. Gracias. Muchísimas gracias. Hay varios delitos electorales. Vamos a tener contacto con los